quién vamos a seguir? A Jesucristo. Tenemos que seguir a Jesucristo. Y vamos a ver en las Escrituras cómo es que este tema está conduciéndonos más y más a buscar de la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son los beneficios de estar en esa dirección, puesto los ojos de Cristo Jesús? Vamos a ver este tema en el libro de San Juan. Los evangelios también se dice San Juan, capítulo 1, verso 19. Bien, como el tema es sígueme, vamos a pensar en este punto durante todo lo que vamos a poder escuchar. Sígueme. ¿Quién dice sígueme? Cristo Jesús. Bien, antes quisiera decir al respecto, quizá recordar lo que es en realidad el libro de San Juan. El libro de San Juan habla de la vida de Jesucristo. Y aquí está hablando de Juan el Bautista, que estuvo preparando el camino del Señor, preparando el camino que era para el Señor Jesucristo. Entonces, también tenemos que saber de que en el tiempo en que predicaba Juan el Bautista había una gran expectativa, un deseo de ver pronto ya al Mesías, al Salvador, aunque ellos quizás no entendían por completo cómo iba a actuar el Mesías, pero había esta expectativa. Algunos pensaban quizás va a ser un libertador político, va a ser un gran rey, alguien que va a gobernar. Y quizás muchas veces era como no era. Sus pensamientos estaban en esa condición. Había una gran expectativa por el Mesías. Cuando predica Juan y llama al pueblo al arrepentimiento, llama al pueblo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando la gente escucha este mensaje, está a la expectativa de aquel momento. ¿Cuándo será ese momento? Entonces, esta es más o menos la escena en que vamos a introducir Juan capítulo 1, verso 19. Dice en el verso 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. O sea, ¿qué es lo que dice Juan? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Después, en el versículo 23, dice, Juan está diciendo, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Un poco para introducirnos más al tema. Entonces, ¿quién era Juan? Juan el Bautista era uno quien estaba preparando el camino del Señor. Estaba diciendo: estén listos. Pronto viene el Mesías, estén preparados, preparen el camino del Señor. Estaba diciendo estas cosas Juan a toda la gente que lo escuchaba. Y también piensen que estas cosas, en un grado de similitud, vienen sucediendo hoy con el mensaje de salvación. Lo que está haciendo la iglesia es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo le está ofreciendo por gracia vida eterna en Cristo Jesús, obviamente Dios en Cristo Jesús. Y Él viene por segunda vez. Ahora, más adelante en el versículo 29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten aquí, hermanos, ¿cómo es que Juan identifica a Jesús? ¿Cómo es que Juan identifica a Jesús? Primero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Mira a Jesús y dice: el Cordero de Dios. Brevemente, antiguamente,
en el libro de Levíticos narra, cuando una persona pecaba, iba donde el sacerdote llevaba un corderito y ponía la mano en el cordero, confesaba sus pecados y el sacerdote sacrificaba al corderito. Una simbología de lo que iba a suceder más adelante. Quizás en esta ocasión, un animal dándose la vida por un hombre. En el tiempo de Jesús, un hombre justo dando su vida por un hombre pecador. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice a Jesús mirándole, he aquí el Cordero de Dios. Segundo punto, Él quita el pecado del mundo. No hay nadie más. ¿Quién? Jesús quita el pecado del mundo. Tercero, Él dice, Él es antes que yo, era primero que yo. Él es mucho más importante que mí. Y nosotros sabemos que Jesús es desde la eternidad. Él es Dios. Entonces, tercer punto importante. Cuarto, Él está diciendo, Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, veamos cómo es que nosotros reconocemos ahora de lo que Juan subrayó. Primero, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que es antes que Juan, el más importante, y el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, deberíamos tener reverencia delante de Él. Deberíamos de seguirle. Deberíamos de seguirle. Claro que sí, deberíamos de seguirle. ¿Quién es Él? Este es el mensaje. Sigue a Jesucristo. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente dice, mira a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué pasa con estos 2 discípulos? Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estaban tan atentos. Escucharon nuevamente y dejaron a Juan, eran discípulos de Juan, dejaron a Juan y siguieron a quién? A Jesús. Siguieron a Jesús. Y esto es muy importante. ¿Ustedes creen, hermanos, que Juan haya renegado de que sus discípulos lo abandonaron? ¿O estaba él identificando a quien nosotros también deberíamos estar siguiendo? Claro que sí, él estaba diciendo en otras palabras, no me importa que me dejen a mí, con tal que sigan detrás de aquel quien es el Salvador, quien es el Mesías, que vayan. Y siguieron a Jesús. Esto es lo más importante. ¿Cuántos se identifican con estos 2 discípulos? Muchos de nosotros. Ahora estamos siguiendo a Jesús. El mensaje es para aquellos que todavía no estamos siguiendo a Jesús. Se sigue a Jesús. Ahora dice que los 2 discípulos siguieron a Jesús. ¿Qué es discípulo? Necesitamos recordar estos pasos muy importantes para nosotros. ¿Qué es un discípulo? Es uno quien sigue a quién, a un maestro para aprender de él. Entonces, cuando Jesús predicaba, él no tenía una aula, una institución educativa donde dictaba un área, un curso y terminaba su tema y ahí acababa todo. No era Jesús así. Lo que él hacía es caminar por el campo, caminar y hablar del reino de los cielos. Y llamaba a la gente al arrepentimiento de los pecados. Y los discípulos seguían tras de Jesús. Aprendían de Él. Veían y aprendían de Jesucristo que estaba en acción, predicando, evangelizando. De eso aprendían los discípulos. Entonces, recordamos a Jesús a través de muchas lecturas que hemos tenido de la palabra del Señor. ¿Cierto? Porque ya Jesús estaba en el campo y estaba diciendo, miren los cielos, o miren las aves de los cielos. No siembran, no ciegan, no recogen en granero, mas, pero el Padre del Señor los alimenta. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo, y así aprendía. Ahora, entonces, este era el mensaje que el Señor Jesucristo estaba compartiendo con sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos entendieran lo que Él mismo sentía, para que ellos también sintieran lo que Jesús mismo sentía.
No dice las Escrituras, sean de un mismo sentir. Eso es lo que necesitamos, buscar a Jesús, seguir a Jesús para ser de un mismo sentir y aplicar la vida de Jesús a nuestra vida. Por eso los discípulos estaban detrás aprendiendo cómo caminaba Jesús, y posteriormente cuando Jesús subió a los cielos, ellos anduvieron en los pasos del Maestro, lo cual nosotros también necesitamos andar hasta el final de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que decía Jesús. Jesús fue tanto detallista en ciertas cosas para que nosotros, sus discípulos, aprendamos. En cierta oportunidad dijo, miren las plantas, miren las flores, cómo crecen. No trabajan ni hilan, sin embargo, Dios las viste, quizá mejor todavía que el vistió Salomón. Entonces, esta es la enseñanza de Jesús. Entonces, el discípulo es quien sigue a su maestro para aprender de él. Entonces, usted es un discípulo también. Nosotros somos somos discípulos de Jesucristo. Si nosotros decimos quiénes somos, somos aquellos que vamos detrás de Jesucristo, escuchando su voz, poniendo en práctica su vida, sintiendo en nuestros corazones lo que Él siente, de tal manera que el Señor va transformando y haciéndonos a su semejanza. Es esto lo que debería estar haciendo un discípulo de Jesús. O sea, un seguidor que pone en práctica los pensamientos de su maestro en su vida diaria, mientras que le sigue. ¿Quiénes son los discípulos? Somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que poner en práctica los pensamientos de nuestro maestro, que es Cristo Jesús, y caminar en nuestra vida diaria, mirando hacia Jesucristo, ¿no? En nuestras vidas. Bien, entonces los dos discípulos que antes estuvieron siguiendo a Juan, ahora comienzan a seguir a ¿quién? A Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Verso 38 dice, y volviéndose Jesús, pero antes quisiera subrayar algo importante. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque ese es el tema. Seguir a Jesús y ¿por qué seguir a Jesús? Vamos a precisar, porque Él es el Cordero de Dios, porque Él es el Cristo, porque Él es el Salvador, porque Él es el único que puede perdonar pecados, porque Él es la vida. Y si tengo a Él en mi corazón y le recibo como Señor y Salvador de mi vida, entonces tengo vida. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora soy hijo de Dios, mi vida está escondida en Cristo, y al fin, mi vida escondida en Cristo en el reino de los cielos. ¿No? Qué importante. ¿Por qué seguir a Jesús? Verso 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, bueno, estaba aquí, estaban siguiendo estos dos discípulos, y les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora del Señor. Veamos esto, está lindo, veamos. Estos dos discípulos que ven a Jesús caminar por allí, y Juan el Bautista les dice, ese es el Cordero de Dios, hagan esto, dejan a Juan y empiezan a seguir a Jesús. Jesús sigue su camino y dice que le están siguiendo, y ellos preguntan, ¿qué buscan? Jesús pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué buscan? Y ellos dicen, maestro, queremos saber dónde moras. En otras palabras, queremos saber dónde vives, queremos visitarte, queremos aprender de ti, queremos seguirte, queremos buscarte. Entonces, de esta manera, ellos están iniciando en este camino de seguir a Jesús. Y esto es muy importante. Ahora, verso 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Qué bonito, ¿no? Uno de aquellos dos discípulos que tanto hablamos que seguía a Jesús era Andrés, y el otro no sabemos. Dice Andrés, el hermano de Simón. Parece que Simón era muy importante y tuvieron que dar referencia de Simón para que pudieran ubicar a Andrés. Entonces dice, uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. Entonces dice de que en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, Andrés no se queda con lo que ha observado, no se queda con lo que ha vivido, con esa experiencia que ha tenido
entendido con el Señor, con el Mesías, no se queda allí nomás. No sabemos cuánto tiempo ha podido salir de Jesús. Tal vez poco, tal vez días, tal vez ese instante. Lo que pasa es que se queda con Jesús. Al día siguiente va a la casa y seguramente lo encuentra a su hermano Simón y le dice: Simón, hemos estado con el Mesías. Yo también quiero ir. Quizás Andrés y Simón no entendían por completo todo lo que estaba sucediendo, pero ellos recordaban que era el Cordero de Dios del cual hablaba Juan el Bautista. Verso 42, al parecer, le dice, Simón le dice: llévame. Verso 42 dice: y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. Recién nacidito, como se dice. Recién había escuchado a Jesús. Estaba con Jesús y ya vemos a Andrés llevando a personas a Jesús. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. ¿Te identificas con Jesús? ¿Realmente comprendes que es tu Salvador? ¿Podrías llevar a otros a Cristo? ¿Podrías decir a otros: he encontrado al Mesías, he encontrado a Jesús, he encontrado al Salvador? Él ha hecho una obra grande en mi vida y ahora quiero que tú lo conozcas. ¿Podrías decir eso también? Entonces vemos que Andrés lleva a Simón a Jesús y lo presenta donde Jesús. Y Jesús dice, y le dijo Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Se imaginan la cara de Pedro? Andrés lleva a Pedro donde un desconocido, aparentemente se escuchaba su fama, pero lleva allí. Aquel le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quizás Pedro estaría diciendo: pero yo vengo a él. En vez que yo le diga: buenos días, mi nombre es Simón, yo soy hijo de Jonás, mi hermano es Andrés. En vez que diga eso, le dice ¿de dónde me conoce? Pero Jesús dice algo interesante, le dice, le ayuda. ¿Sabes? Tú serás llamado Cefas. Y esto es lo importante para el día de hoy. Porque esto complementa nuestro tema. Tú serás, tiempo futuro. Tú ahora eres Simón. Tú ahora eres Marcos, tú eres Samuel, tú eres Lucas. Tú ahora, tal vez, que no tienes a Jesucristo, tú eres Simón. Pero serás. ¿Quién hace esa transformación? Hace Dios, la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Tú en este momento eres Simón, pero más adelante serás piedra, serás Pedro. Dios hace eso con nuestras vidas. Si hoy vienes a los pies de Jesús y le reconoces como tu Señor y Salvador, lo que eres hoy, pasarás a ser hijo de Dios. Y Dios hará una obra de transformación en tu vida y serás más adelante instrumento del Señor. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que había visto Jesús en Pedro? ¿Por qué le dice eso? Recordemos, Pedro estaba con ese deseo de ir a conocer a aquel que, en este caso, Andrés le había dicho que hemos encontrado al Mesías. Allí tenía un potencial, un deseo de seguir. Y entonces, ¿quién puede transformar toda esta vida? Es el único que puede transformar nuestra vida. No somos nosotros, sino Jesucristo en nosotros. Entonces, le estaba diciendo: tú eres Simón, pero serás. No eres todavía, pero serás. Y más adelante, ya en la historia, al final, Pedro, el apóstol Pedro, ya cambió. Ya les di una pista. Antes era pescador, no estoy subestimando el trabajo del pescador, ¿no? Antes era pescador y ahora, como he dicho, apóstol. Apóstol escribe 2 libros, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y en primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: acercaos a él. Pedro ya era
decían, tú serás piedra, ya estaba ya hablando del futuro, y ahora ya Pedro en este tiempo, en esta lectura, ya está en el futuro de lo que Dios hizo con su vida. Ahora dice, Pedro está diciendo, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed identificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo ya ahora el apóstol Pedro? Quizás no debo decir lo que dije anteriormente. Pedro era un pescador. Yo podría ser un pescador, pero hoy soy hijo de Dios. Podría ser abogado, pero hoy eres hijo de Dios. Podrías tener la profesión que tengas, podrías estar en el lugar que tengas, la condición que tengas, pero si tienes a Jesús, hoy eres hijo de Dios. Antes, Pedro era un pescador, pecador también, y hoy es apóstol, siervo fiel de Jesucristo. Entonces, aquí está diciendo Pedro, acercaos a Él. Ya Pedro está hablando aquí. Acercaos a Él, a Jesús. ¿Y cómo lo considera Jesús? Dice aquí, piedra viva, dice, desechada ciertamente por el hombre, pero escogida y preciosa por quién? Por Dios. Ahora dice a nosotros, vosotros también como piedras vivas. Está diciendo, ustedes son estas piedras que están en el fundamento de la construcción de Dios. A nosotros, los que hemos decidido seguir al Maestro, a Jesús. Ahora nosotros somos piedras dentro del fundamento, o en el fundamento de Jesucristo, del cual es una construcción de lo cual pertenece a Él, la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Entonces, veamos cómo es que Dios puede hacer una obra transformadora en nuestras vidas. Quizás en Pedro vio un potencial. No es lo mismo que ha visto en nosotros, y si nosotros seguimos a Él, reconocemos quién es Él va a utilizarnos más adelante también. Entonces, sigamos a Jesús. Ese es el mensaje, sigue a Jesús. Si hoy ya estás a una distancia en la cual en tu vida has seguido a Jesús, continúa, sigue con Jesús, conociendo. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de Jesús, porque Jesús, Dios es amor, no es que yo estoy así con los brazos cruzados, no. Tampoco le estoy diciendo que ustedes tienen, no. Hay un compromiso con el Señor que has hecho usted. Solamente quisiera decirle, vive en ese compromiso que usted hizo. No se salga de ese compromiso. ¿Y sabe cómo no nos vamos a salir cuando buscamos al Señor? Decimos, Señor, aquí estoy, sigue obrando en mi vida, transforma mi vida, Señor. Mira, soy todo. Y el Señor sigue haciendo su trabajo, porque Él dijo, empezó la obra y la va a terminar. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, porque a través de tu palabra, a través de los sucesos que han acontecido cuando tú estuviste aquí en la tierra, nos dejaste grandes mensajes, Señor, de la cual tú mismo lo diseñaste para que nosotros entendiésemos la razón, la eficacia de poder seguirte a ti como Maestro. Señor, qué mejor seguir. Eres el único a quien nosotros podemos seguir con confianza, porque, Señor, tú transformas nuestras vidas. Tú, Señor, nos amas. Tú quieres, Señor, que estemos limpios. Tú nos ofreces perdón de pecados. Haz que nosotros podamos disfrutar de ese compromiso contigo y seguirte, Señor, hasta el final. Amén. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama como un atardecer. Lo dice sin palabras y con las olas del mar. Lo dice en la mañana
dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Ya ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y cuando ve